Pero hay experiencias de la vida que no se reparan ni con la mente ni con las manos. La pérdida, el vacío, la angustia, la tristeza profunda, la sensación de sinsentido, la sombra. Bienvenidos a Entre Latidos. Espiritualidad encarnada. Con Daniel Pérez Küchmeister. Entre Latidos, número 23. Lo que evitamos ver. A veces creemos que sanar es sacarnos de encima todo lo oscuro. Como si vivir mejor consistiera en volvernos impecables, luminosos, puros. Como si madurar fuera dejar de tener miedo, dejar de enojarnos, dejar de sentir vergüenza, culpa, celos, tristeza. Pero no. Tal vez crecer no sea borrar nuestras sombras, sino aprender a mirarlas sin huir. Todos tenemos zonas que nos cuesta reconocer. Partes negadas, heridas, mal cerradas, reacciones que no entendemos, vacíos, que intentamos tapar con ruido, con trabajo, con distracciones, con explicaciones. Y sin embargo, cuando por fin hacemos silencio, todo eso empieza a aparecer. No para destruirnos, no para condenarnos, sino para ser visto. Muchas veces, frente a lo que duele, tomamos dos caminos. O escapamos o intentamos resolverlo. Huimos hacia afuera, llenándonos de actividades, de pantallas, de conversaciones, de obligaciones, o intentamos arreglarlo todo con la cabeza. Entender, analizar, ordenar, sacar conclusiones. Pero hay dolores esenciales que no se dejan resolver así. Uno puede arreglar un artefacto roto, una pared, una mesa, una cerradura, pero hay experiencias de la vida que no se reparan ni con la mente ni con las manos. La pérdida, el vacío, la angustia, la tristeza profunda, la sensación de sinsentido, la sombra. Ahí hace falta otro camino. No el de la resolución, el de la disolución. Y disolver no significa negar, tampoco minimizar. Significa mirar de un modo tan amoroso, tan humano, que el veneno de la experiencia empieza a perder fuerza. Porque no toda oscuridad necesita ser combatida. A veces solo necesita ser contemplada. Hay una comprensión sencilla pero muy profunda. Todo lo que está tiene derecho a estar. Todo lo que está tiene derecho a estar. Incluso aquello que no nos gusta, incluso aquello que nos incomoda. Porque muchas veces, frente a lo que rechazamos, la actitud más sabia no es interrumpirlo, es permitir que haga su curso. Tal vez esa experiencia, esa emoción, esa sombra, tenga algo para enseñarnos. Contemplar no es quedarse pasivo. Contemplar es sostener con amor aquello que antes rechazábamos.
Es mirar una herida sin agregarle violencia. Es animarnos a preguntar, ¿qué hay acá? ¿Qué parte de mí pide ser reconocida? ¿Qué estoy evitando ver? Muchas veces descubrimos algo difícil, que gran parte de nuestras heridas no provienen solamente de lo que nos pasó, sino de lo que nos seguimos contando sobre eso que nos pasó. Y eso cambia todo. Porque si bien no siempre elegimos lo que nos ocurrió, sí tenemos un pequeño margen de libertad sobre la forma en que lo habitamos, lo interpretamos y lo transformamos. Esa libertad no nos vuelve culpables de todo, pero sí nos devuelve responsabilidad sobre nuestra vida. Nos saca del lugar de víctimas absolutas y nos devuelve al lugar de protagonistas, sensibles, heridos, imperfectos, pero vivos. A veces, cuando miramos con honestidad, descubrimos también que nosotros mismos nos hemos herido por habernos abandonado, por haber traicionado nuestro deseo, por haber vivido según mandatos ajenos, por haber sostenido una vida que no estaba en sintonía con el corazón. Y entonces aparece otra verdad más profunda. No hay herida ni oscuridad que una mirada amorosa no pueda empezar a cerrar. No hay herida ni oscuridad que una mirada amorosa no pueda empezar a cerrar. Porque la sombra tiene poder mientras la negamos, mientras la escondemos, mientras fingimos que no existe. Pero cuando la miramos con presencia, algo en ella empieza a aflojarse. Es como las nubes cuando cruzan el cielo. Las nubes pasan, el cielo permanece. También en nosotros hay pensamientos que pasan, emociones que pasan, estados que pasan. La angustia pasa, la confusión pasa, la tristeza cambia de forma. Incluso las noches más densas terminan cediendo. Lo que permanece es otra cosa. Una claridad más profunda, una presencia, un fondo de ser que no se rompe. Por eso mirar la sombra no es hundirse en ella. Es comprender que eso oscuro que hoy nos atraviesa no es toda nuestra verdad. Y acá quizás conviene decir algo importante. Hay veces en que esa oscuridad toma formas muy serias. Vacío existencial, depresión, desgano profundo, pérdida de sentido, cansancio de vivir. Y cuando eso sucede, no hace falta romantizar nada. A veces se necesita ayuda, compañía, un profesional, un amigo, un guía, alguien que sepa quedarse al lado nuestro sin empujarnos ni juzgarnos. Porque hay momentos en que uno no necesita que lo apuren. Necesita ser sostenido. La sombra también puede ser eso. Ese tramo de la vida en que no podemos con todo, en que nos desconocemos, en que sentimos que hemos perdido el rumbo. Y aún ahí, incluso ahí, sigue habiendo una pregunta posible. No solo qué me pasa, sino también qué parte de mí está pidiendo volver a la vida. Tal vez muchas veces
La sombra aparece cuando nos alejamos demasiado de nosotros mismos, cuando vivimos según lo que otros esperan, cuando callamos demasiado, cuando postergamos el deseo, cuando dejamos de escuchar esa voz íntima que sabe mejor que nadie qué clase de vida nos haría bien. Entonces la sombra no viene a destruirnos, viene a avisarnos. Nos dice que algo en nosotros quedó relegado, que hay una verdad interior esperando ser reconocida, que no podemos seguir viviendo indefinidamente de espaldas al alma. Y quizás sanar empiece ahí. No luchando contra todo lo oscuro, no tratando de arrancarnos de raíz lo que sentimos, sino encendiendo una pequeña luz. Una mirada más amable, un poco menos de juicio, un poco más de verdad, un poco más de silencio, un poco más de presencia. Porque intentamos quitarnos las sombras, desenmarañándolas, cuando en realidad solo se trata de encender la luz. Y cuando no podamos iluminar del todo, al menos no agreguemos más sombra. No nos hablemos con crueldad, no nos castiguemos por estar rotos, no nos apuremos por no entender todavía. A veces el primer gesto de sanación es dejar de empeorar el dolor con violencia interior. Tal vez de eso se trate este episodio. De empezar a mirar con amor aquello que durante mucho tiempo evitamos ver. No para volvernos perfectos, sino para volvernos enteros. Y quizás la sombra no sea el final del camino. Quizás sea el umbral, ese lugar incómodo donde algo en nosotros deja de fingir y empieza, por fin, a decir la verdad. Por supuesto, entre latidos. Entre latidos. Espiritualidad encarnada.